Tú eres el Dios que nos alienta, tú eres el Dios que nos fortalece, tú eres el Dios que trae paz sobre nosotros, Padre. Y hoy descansamos en ti, hoy enviamos tu palabra sobre cada familia, Padre. Aliento de vida, aliento de gracia sobre ellos, Padre. Provea los recursos que necesita cada familia, Padre. Bendice los negocios de tu pueblo, Padre. Que todos juntos, Señor, podamos exaltarte a ti por lo que eres, por lo que haces, Señor. Y que tu bondad, tu poder y tu gracia infinita nos sustente cada mañana, Padre. Yo te doy gloria, yo te doy honra, yo te doy alabanza a ti, Padre. Declaró tu bondad sobre tu pueblo, tu misericordia, Padre, guiando, sosteniendo, levantando, Padre, y proclamando que tú eres nuestro Dios todopoderoso, Señor. Exáltate y ayúdanos, Señor, a vivir conforme tus propósitos, Señor. Y lo que has planeado para tus hijos, Señor, puedan ser, Padre mío, hecho realidad en cada uno de ellos, Padre. Que nuestra vida cada día sea tocada, sea transformada, Padre. Que aprendamos, Señor, cada momento a vivir para ti, a esperar en ti, en tu gracia y en tu amor, Padre. Levántate, mi Rey precioso. Gracias porque eres nuestro refugio, eres nuestro Dios, eres nuestro todo. Eres nuestra roca firme, Padre, pero también eres nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro sustentador, Padre. Descansamos en ti. Háblanos también con tu palabra. Permita que esa palabra traiga paz, aliento de vida, aliento de gracia sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hijos, nuestras hijas, los que están en las clínicas, en los hospitales, en las casas, quebrantados en salud, Padre. Exáltate y trae bondad, trae misericordia y trae sanidad. Bendigo a las enfermeras, a los médicos, Padre, los que trabajan en la salud, Padre, en las cárceles, Padre, envía sanidad, envía liberación, Padre, transformación a sus corazones, Padre, por nuestro país, Señor. Que la paz tuya corra como río y que la sangre de Jesucristo limpie de todo pecado y tu gloria sea vista, Señor, en medio de todas las cosas, deteniendo todo proceso de violencia, Padre. Detenemos todo derramamiento de sangre, Padre. Y que tu nombre sea exaltado en nuestro país y en los países, Señor, donde tú nos has llevado y donde tú nos has colocado y donde levanta a tu siervo y a tus siervas, Padre. Muchas gracias por estar ahí siempre. Muchas gracias por alentarnos, por fortalecernos. Y muchas gracias porque podemos confiar plenamente en tu amor, en tu gracia y en tu bondad, Padre. Levántate alrededor de nosotros porque te necesitamos. Háblanos con tu palabra, Señor. Edifícanos y ayúdanos a ser entendidos en tu palabra, Padre, en medio de todos los tiempos, Padre. Te alabo, te bendigo, eterno Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Yo sé que la presencia de Dios va delante de nosotros, abriendo camino, y que en medio de todas las cosas que vivimos, Dios nos alienta, Dios nos fortalece, nos da vida, nos da fuerzas, y yo sé que Él manifestará su gloria, su gracia sobre ti. Quiero continuar con los temas que hemos venido trayendo en los devocionales entre semana. Y la semana pasada estamos hablando sobre dos textos que son bien, bien maravillosos, y que esta semana voy a seguir compartiendo de ellos en ese propósito de aprender a caminar con Dios, que es el tema que hemos venido trayendo el último mes, y que vamos a seguir compartiendo de él. Y está ahí en Primera Crónicas capítulo 4 versículo 9 y 10, donde habla de Jabes, y voy a ubicarnos todo dentro del pasaje que quiero compartir juntamente con otros textos en los desafíos que Dios tiene. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos luchas, dificultades, que quizás hay cosas que no hemos comprendido que Dios quiere hacer, pero cuando esos planes de Dios son manifestados a la vida de sus hijos, cuando se revela esa presencia de Dios a nuestra vida, podemos tener tantas oportunidades. Y en mi oración y en el aliento de vida y en la palabra que tengo para decirte en este día, mi hermano, es que tome la decisión firme de seguir al Señor. Mire lo que dice Jabes, una persona que causó dolor a la familia, pero que a través de estos versículos, que es lo que hemos venido meditando y seguimos meditando, podemos transformar quizás las cargas o las cosas que han impuesto sobre nosotros. Voy a leer estos dos versículos de Primera Crónicas 4, 9 y 10. Dice: y Jabes
Fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y mire lo que hizo Jabes en el versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y la respuesta está en la parte final del versículo 10, dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Siempre me gusta ver los resultados y sobre todo lo que quedó escrito en la palabra. Tiene que llevarnos a un aliento de vida para no sucumbir nosotros, hundirnos nosotros, quizás en las cosas del pasado o en las cosas que hemos impuesto, que es lo que han impuesto sobre nosotros, que es lo que hemos venido trayendo en estos días. Porque este hombre no dice a qué edad. Se propuso buscar, como dice la palabra, el versículo 10, se propuso buscar al Dios de Israel. A veces nosotros caminamos por lo que hemos escuchado, por lo que nos han enseñado nuestros padres. Pero llega el momento en que tú y yo, mi hermano, tenemos que tomar la decisión de realmente comprometernos con Dios. Una de las frases que le dijo a Elí en el 1 Samuel capítulo 2 es que él se compromete, él honra a los que le honran. Y es algo que cuando un hombre, una mujer aprende a honrar a Dios, conoce a Dios y dice, Señor, yo te creo y voy a caminar en tus promesas y voy a caminar conforme lo que está escrito en tu palabra, o como está diciendo ese precioso texto, invocar el nombre del Señor, el nombre del Dios de Israel, como está diciendo el versículo 10, es cuando comienzan a abrirse los cielos sobre nosotros. A veces oramos, pero no con la firme convicción de que Dios nos escucha. Pero cuando Dios se revela en nuestra vida, nos damos cuenta que hay tanta bendición en su presencia, que Dios puede transformar lo que quizás nosotros pensamos que somos, que tenemos, o lo que otros han impuesto, como está diciendo este pasaje. Les recuerdo lo que dice el versículo 9 y que tuvimos compartiendo en la semana pasada o en devocionales anteriores, donde a causa del dolor que le causó a la madre le colocó Jabes, porque significa obtenido en dolor o significa dolor. Y qué terrible es que alguien te recuerde por lo que causaste, mas no por lo que eres, ni siquiera por lo que vas a llegar a ser. Y a veces llevamos esas cargas, pero cuando venimos al Señor, cuando invocamos, como hizo Jabes, el nombre del Señor, estamos clamando y estamos invocando a un Dios todopoderoso. Realmente Jabes quería ser un hombre de bendición, como yo creo que tú y yo y muchos de los que me están acompañando en este espacio y escuchan esta palabra, quiere ser bendición. No queremos ser la causa del dolor ni de la familia, ni en los lugares donde trabajamos, sino una bendición donde quiera que vayamos por la presencia de Dios. Y al igual que Jabes, nosotros podemos invocar el nombre del Señor en medio de todas las cosas. Y podemos disfrutar de esa comunión con Dios y de pedir no solamente lo normal, lo común y corriente, sino realmente que sean los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, lo que vamos a ver en cada uno de nosotros. A mí me fascina lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 1, versículo 15. Pablo ora. Y yo creo que esta oración debiera ser la oración de cada uno de nosotros, porque él justamente está pidiendo, él dice que en el versículo 15, Efesios dice, por esta causa, también yo habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones.
Pero ¿cuál era el motivo de la oración del apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso? Y que nos dejó ejemplo para que nosotros también oráramos, no solamente por los hermanos, no solamente por la iglesia, sino por nosotros mismos. ¿Para qué? Dice el versículo 17 de Efesios 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Jabes entendió quién era Dios y que Él podía salir de lo común de los hermanos, de la familia, inclusive del pueblo de Israel. ¿Cómo conoces a Dios, mi hermano, mi hermana? Tal vez una de las oraciones específicas que podemos hacer al Señor simplemente es lo que dice este versículo 17 de Efesios capítulo 1. De decirle con todo el corazón, Padre, tú eres un Dios de misericordia, tú eres el Padre de gloria. Danos hoy espíritu de sabiduría, pero también dice de revelación. Una de las oraciones que yo hago constantemente para mi vida personal, para el ministerio, para todo lo que el Señor encomienda en mis manos. Señor, dame sabiduría para aplicar lo que me enseñas a los desafíos, al quehacer diario. Pero también yo le pido al Señor que se revele a mi vida. Cuando una persona recibe la revelación de Dios, de lo que Él es, cuando una persona entiende quién es Jesucristo, cuando una persona puede caminar en esa unidad con el Espíritu Santo, su vida nunca vuelve a ser igual. A veces, y creo que lo dije en unos devocionales anteriores, a veces hemos escuchado de Dios, a veces hemos ido a una iglesia donde se predica el Evangelio, pero hemos oído, pero no hemos experimentado completamente la presencia de Dios. Y eso es lo que quiere, lo que está pidiendo directamente Jabes. Clamó al Dios de Israel, no con la oración común y corriente, no con la oración quizás de paso como para satisfacer o aplacar nuestra conciencia, sino con una convicción de que Dios nos escucha, de que Dios nos dirige, que Él tiene cosas maravillosas para nuestra vida, que queremos ser bendición como Dios se ha propuesto ser bendición dentro de nosotros. Que el Dios que Dios Padre de misericordia, de gloria, nos dé espíritu de sabiduría, dice, y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo lo hace? Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, dice el versículo 18, a que Él, Dios, nos ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de herencia a los santos? Y algo más dice el versículo 19. ¿Y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su gloria? Qué hermoso es cuando podemos comprender al Señor. Y hay hombres y mujeres en el Antiguo Testamento que quedaron escritos en la palabra, que se comprometieron realmente con Dios, que no se acomodaron las situaciones, que aunque tuvieron luchas, aunque cometieron errores, aunque tomaron decisiones equivocadas, tuvieron la oportunidad de corregir sus actitudes, de reconocer sus faltas y de ser transformados de acuerdo al propósito, al don y a la misericordia de Dios. Mi hermano, qué oportunidad tenemos nosotros. A veces la postergamos. Hay un pasaje que me gusta compartir o me gusta pensar de un hombre que admiro, la forma como su vida fue un vaivén, su vida no fue tan estable, y es la vida de Jacob. Y en Génesis capítulo 28 él va huyendo, dice la palabra, por algo que se le adelantó a su hijo Esaú en cuanto a la bendición. Y realmente Jacob se propuso pedir la bendición de Dios. Y quiero leer en Génesis 28, versículo 20 y 22. Él tiene una visión, va por el camino, coloca una piedra, duerme ahí y ven una visión como ángeles suben y bajan por una escalera. Y él se sorprende y dice, este lugar no es otra cosa que casa de Dios y templo del cielo. Y hace un compromiso con Dios.
Y mire, si tienes una Biblia me puedes acompañar allí. Génesis 28, versículo 20 al versículo 22. Dice ahí la palabra: e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me dieres pan para comer, y vestido para vivir, y si volviere en paz a casa de mi padre, dice Jehová será mi Dios. Y colocó una señal, versículo 22, dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y algo más a lo que se compromete en ese pacto, en ese voto que está haciendo. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob estaba en dificultades, estaba en problemas. Como muchas veces nosotros estamos en problemas, pero en la misericordia de Dios comienza a hablarnos. Y vaya que Dios sí que es diverso para manifestar su poder, su palabra, su voluntad sobre nosotros. Pudiéramos hablar de todas las formas como Dios nos habla. A veces son impresiones que coloca dentro de nuestro corazón, de nuestra vida. A veces son sueños que nos da. Que cuando estamos profundamente dormidos viene una palabra, viene una promesa que queda impregnada en nuestro corazón, en nuestra vida, y que cuando despertamos tenemos la convicción de que es Dios hablándonos. Hay muchos ejemplos en la Biblia, especialmente a José, el esposo de María en el Nuevo Testamento. Cuando nació Jesús, le habló siempre por sueños. A José en el Antiguo Testamento también, uno de los hijos de Jacob justamente, le habló siempre por sueños, le dio promesas por sueños, lo dirigió por sueños. ¿Cuántas veces Dios nos habrá hablado y no hemos tenido en cuenta esos consejos? Pero aún más, la palabra más firme es a través de la Biblia. La palabra escrita, donde hay tantas promesas, donde esa palabra se convierte en un rema para nosotros, que nos damos cuenta que esas promesas son para nosotros en determinado momento para nuestra vida, y eso trae aliento de vida. Pero muchas veces nos quedamos simplemente sorprendidos por la palabra. Quizás muchas veces a través de una predicación, de una enseñanza, de un devocional como lo hacemos, tú puedes decir, Dios, tú me estás hablando. ¿Cómo nos hablaste esta mañana? O a lo mejor podemos decir cómo predica de bonito esa persona, ese pastor o esa sierva del Señor. Pero nos quedamos en esa expresión de bonito. De sorprendernos de la palabra. E inclusive nos acercamos aún más y le decimos, Señor, qué bueno como tú me estás hablando. Pero nos quedamos ahí. Es como cuando también conocemos de Dios. Estábamos hablando de Efesios capítulo 1, del versículo 15 que estaba leyendo hasta el versículo 19, donde habla la oración de Pablo, la repite mucho en el libro de Colosenses, para que Dios nos dé espíritu de revelación, de entendimiento, de sabiduría, dice también en el otro texto, para que comprendamos lo que Dios es, lo que Dios hace con nosotros y a lo que Dios nos ha llamado. Y nosotros a veces decimos, sí, Señor, yo te voy a pedir. ¿Sabe cuál es el problema con nosotros, mi hermano, mi hermana? Que no somos constantes. Que mientras estamos en problemas, clamamos a Dios, mientras Dios nos saque los problemas. Pero como que nos acomodamos en un estilo de vida. Una de las frases que generalmente proclamo cuando tengo que salir a otro país o cuando tengo que ir a diferentes lugares o cuando salgo a cualquier lugar, yo siempre le digo, Señor, vamos por más, porque no estoy contento con lo que tengo, porque yo sé que tú tienes mucho más para mí, Señor. Y no está hablando, y mire que en esta oración, tanto la de Jabes, él dice, Señor, si tú me bendijeres. Y Jacob, en este pasaje que estoy citando de Génesis 28, 20 al 22, está sorprendido porque ve la manifestación de Dios. Una madrugada o tal vez en medio de la noche, él tiene esa visión, cree que es una manifestación de Dios. Algo que me fascina de Jacob es que tiene un ADN espiritual recibido de Abraham, recibido de Isaac, y que hace cosas sorprendentes en la vida, y yo creo que es el ADN espiritual que recibió, porque se va recibiendo mayor revelación.
Pero esa revelación tiene que llevarnos a tener una mayor dependencia de Dios, no de nuestro conocimiento, no de nuestra sabiduría. No es por nosotros, es por la presencia de Dios en nosotros. Es por lo como dijo Jesús, separados de mí nada pueden hacer y nada es nada. Y lo que alcancemos simplemente con nuestros propios esfuerzos terminará en fatiga, en cansancio y poco estable. Jacob tenía claro eso, por eso dice, e hizo voto diciendo, se comprometió con Dios. Y una de las cosas que le dice el Señor, voy a traducir la primera expresión. Está escrito, si fuere Dios conmigo. Pudiera decirlo para traducirlo a nuestro tiempo, a nuestras necesidades. Señor, si tú nunca te apartaras de mí. Si donde quiera que fuera tú, estuvieras conmigo, Señor. Pero también la protección de Dios. Jacob dice, y me guardar en este viaje que voy. Cada uno de nosotros estamos en un viaje de la vida. Vamos camino a una eternidad. Y si algo necesitamos en ese transitar por la vida es la presencia de Dios, pero también guardándonos donde quiera que vayamos. Y dos cosas básicas que necesitamos. Jacob no le está pidiendo riquezas. Dos cosas necesarias que creo que cada uno de nosotros debiéramos de pedirle y que nos la enseñaron por tradición, voy a decirlo así, en la oración preciosa del Padre Nuestro. Él pide dos cosas, me dieres pan para comer y vestido para vestir. Ahora, es interesante porque Dios puede proveer el pan, pero muchas veces no lo disfrutamos. Y qué entendido es Jacob porque dice, Señor, yo quiero pan, pero pan para comer, Señor. No la abundancia de pan para que simplemente se pierda, porque mucha gente al adquirir riquezas, posesiones, bienes, no pueden disfrutar de la comida. He conocido muchos hombres, mujeres, que han adquirido muchas riquezas, posesiones, pero hay algo que les impide sentarse a la mesa y disfrutar el pan. Qué hermoso es cuando ese pan viene bendecido y provisto por Dios, que nos podemos sentar en la familia y así sea poco, así sea mucho, comerlo en paz, un pan de agradecimiento, un pan que sustenta, un pan que levanta. Pudiéramos hablar también del pan espiritual que tanto necesitamos cada día, que es la palabra de Dios trayéndonos aliento, fortaleza y vida. Pero también Él pide algo más, vestido para vestir. Podemos tener un armario lleno de ropa, pero muchas veces no la podemos utilizar por muchas circunstancias. Pero también pudiera hablar de ese vestido, las vestiduras de justicia que obtenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Le pide otras cosas importantes que es bueno tenerlas en cuenta en el caso de Jacob, al menos en este texto. Dice, y volviera en paz a casa de mi padre. Él se compromete de que invocará a Dios, a Jehová como su Dios, y pone una señal. Siempre una de las cosas que hacemos normalmente cuando estamos orando por alguien, lo hago muy personalmente, a veces no se da cuenta, a veces ni siquiera mi familia, me coloco algo para hacerme recordar de una petición que tengo que hacer hasta que haya una respuesta de Dios. A veces me coloco una manilla, a veces me coloco un anillo, un recordatorio que me haga pensar y me haga actuar a aquello a lo cual me he comprometido. Muchas veces nos comprometemos, pero nos olvidamos. Él dice, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Ahí invocará el nombre del Señor. Y hace algo más, que eso ya es un compromiso, no por lo que Dios le ha dado, sino por el compromiso que tiene con Dios. Y él termina diciendo, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y vaya que si estudia usted de aquí en adelante o lee de ahí en adelante la vida de Jacob, fue un hombre próspero. Hizo cosas extraordinarias que solamente un hombre o una mujer que realmente conoce a Dios y pone su esperanza en Él, en Dios, es prosperado y bendecido.
la vida de Jacob, aunque tuvo tropiezos, aunque después tuvo que luchar por sus esposas, aunque tuvo que tener un encuentro una noche, tal vez lo veremos en nuestro momento con Dios, su nombre cambió, su caminar cambió, su vida cambió y realmente Dios cumplió los propósitos que tenía para con él. ¿Qué de nosotros? Dios tiene planes contigo, mi hermano, mi hermana. Pero lo importante y lo que Dios nos está diciendo, tenemos la capacidad de cambiar el rumbo de nuestra vida. De decir, Señor, yo no quiero ser una persona común y corriente, una persona normal. Quiero ver y caminar contigo y ver lo extraordinario que tú puedes hacer con un hombre, con una mujer que te crea a ti. No para mostrarme yo, sino para que tu gloria sea vista a través de mí. Para que todo lo que haga, para que todo lo que vea los que están a nuestro alrededor, no nos glorifiquen a nosotros, sino glorifiquen a Dios por hombres y mujeres que le han puesto su esperanza y su confianza en Él. Y en este transitar en la tierra, dejemos huella, dejemos un legado, dejemos marcados los corazones para que la generación que viene detrás de nosotros o que está alrededor de nosotros crean en un Dios todopoderoso. Es un desafío que Dios nos hace en este día y que bien podemos seguir adelante en medio de todas las cosas que Dios ha propuesto hacer contigo. ¿Tomas ese desafío, mi hermano, mi hermana? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, yo creo que en un Dios poderoso, yo creo que tú harás maravillas, yo creo que tú tienes propósitos eternos para conmigo? ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre, tú eres el Dios que nos fortalece, que nos alienta, que nos dirige, que nos da fuerzas cada mañana y que nos habla a través de esta palabra? Yo sé que tú nos has llamado con propósitos eternos y te pido en el nombre de Jesús que como oraba Pablo, oramos hoy, Señor, que tú traigas revelación y sabiduría en el conocimiento tuyo y en los planes que tienes para cada uno de nosotros, Padre. Que dejemos toda comodidad, Padre, en que hemos caído, Señor, y no nos preocupemos cada día por avanzar contigo y por conquistar aquellas cosas que tú te has propuesto hacerlo a través de nosotros, Padre. Siga hablándonos con tu Espíritu Santo, con tu palabra, Señor, por sueños, Señor, por tu palabra, Señor, por una comunicación directa para con tus hijos y tus hijas, pues tú eres un Dios maravilloso, Padre, en quien esperamos, Señor. Dejo en tus manos a tus hijas y a tus hijos, Señor, que tu gloria sea vista, Señor, en sus corazones, en sus hogares y en sus hijos, Padre, y que puedan comprender la grandeza de tu amor, la grandeza de tu paz, de tu incomparable amor, Señor, y de tu gracia infinita, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso, Señor. Exáltate en medio de tu pueblo, Señor, y permita que esa gracia abundante sea sobre cada uno de ellos. Te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Que la paz, la bendición y la misericordia de Dios sea sobre ti, mi hermano, mi hermana. Le hablo a su pastor Irlán de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí de Bogotá, Colombia, la red de iglesias misioneras internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.